de agua muy baja y evita el crecimiento de microorganismos. Por eso es importante en el tema del azúcar controlar la humedad para evitar que este azúcar que tiene actividad de agua baja adquiera humedad del ambiente, ¿no? Y con la humedad del ambiente, bueno, haya crecimiento de microorganismos. El tema, no se olviden, chicos, ahorita que estamos pasando la clase de manera virtual, y colocar acá en el chat del Zoom su nombre y su registro, porque de acá yo voy a sacar la lista, como, bueno, hoy día ya mejoró un poco el tiempo, pensé que iba a estar como ayer, lluvia y frío, por eso es que decidimos pasar virtual, ¿ya? Así que coloquen en el chat acá su nombre y registro. Eso. Ya. Para que yo pueda sacar la lista de asistencia. Bien, continuando, podemos decir que nosotros necesitamos determinar el agua en los alimentos. Para determinar, para la determinación del agua, es decir, la humedad que tiene en los alimentos, para nosotros un parámetro que debemos tomar en cuenta durante los procesos que nosotros vamos a someter el alimento. Por ejemplo, se tiene que hacer este control o se tiene que determinar esta humedad de agua cuando voy a hacer el procesado del alimento, cuando voy a hacer el control y conservación de los alimentos. Y también esto nos puede determinar o es un método de comprobación de la calidad de los alimentos, ¿no? Además que hay que tomar en cuenta dos aspectos fundamentales. Desde el punto económico es respecto al alimento seco, ¿no? Porque como les decía anteriormente, es más fácil o voy a poder transportar mayor cantidad de producto cuando este esté seco que cuando esté húmedo, que ocupa mayor volumen y espacio en el medio de transporte. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta de que alimentos secos es más económico transportarlos, ¿no? Además, también la estabilidad y calidad de los alimentos se ve afectada por la proliferación de hongos, bacterias o algún deterioro, ¿no? Esos son dos aspectos fundamentales que yo tengo que tomar en cuenta. ¿Qué es la actividad de agua o actividad de agua en los alimentos? Hemos dicho que es la cantidad de agua que ésta tiene. ¿Qué va a pasar cuando yo haga la determinación de esta actividad de agua? Con esto yo puedo predecir la vida útil de un alimento o cuándo se va a deteriorar este alimento o qué enfermedades me puede causar, ¿no? O qué le puede ocurrir al alimento cuando tenga actividades de agua elevada. Por lo que dice acá, con la determinación de actividad del agua de los alimentos, es posible predecir qué microorganismos pueden causar el deterioro y las enfermedades, por lo que se considera una propiedad muy importante desde el punto de vista de la inocuidad alimentaria. Miren, entonces fíjense que ya estamos hablando un poquito más lejos. Antes hablábamos de que la actividad del agua nos permitía ciertas condiciones, ¿no? En el alimento. Uno era el crecimiento de microorganismos, otro era que el alimento, su vida útil se acortaba, ¿no? Varios factores inciden en eso. Pero ahora estamos viendo de que también tiene que ver mucho con lo que es la inocuidad alimentaria. ¿Qué es inocuidad, chicos? Es la garantía de que ese alimento que se consume no va a causar daño a la persona, ¿no es cierto? Entonces, miren, ya estamos yendo un poco más allá de la importancia que tiene el control de la actividad de agua de un alimento. Si estamos hablando de la inocuidad alimentaria, tenemos que elaborar alimentos que no vayan a causar daño a la salud de una persona. Eso es inocuidad. Y ahora hay una norma, la ISO 22000, ¿no ve?
todas las empresas que comercializan alimentos o todas las empresas que preparan o elaboran alimentos, a veces se certifican con la ISO 22. No es una obligación, pero es un requisito, no es obligatorio tener la norma, pero es un requisito de que cuando ustedes tienen el logo de la ISO 22000, eso les permite decir que están trabajando bajo controles estrictos, ¿no? ¿Qué más? En los alimentos dice, la actividad de agua permite predecir la velocidad de las reacciones de deterioro y el crecimiento microbiano. Miren, importante este dato. Las reacciones de deterioro. Con la actividad de agua yo puedo predecir qué reacción le va a pasar al alimento. Ya el crecimiento microbiano se va a dar porque yo sé que en el agua permite que las bacterias se multipliquen más rápidamente, ¿no? También dice, está influenciado en la fecha de vencimiento, el color, el olor, el sabor y consistencia de los mismos. Miren, ese pan que ustedes están observando ahí lleno de moho, es un pan que se ha quedado en el ambiente. Este pan ha absorbido bastante humedad y ahí en ese tipo de alimento es muy fácil que crezcan los famosos mohos o hongos, ¿no? Entonces ustedes pueden a través de esa imagen presenciar ese deterioro que ha pasado, ¿no? ¿Qué más dice? Fíjense, actividades de agua de 0,98 pueden ser microorganismos patógenos y dar lugar a alteraciones toxoinfecciosas alimentarias. Además, estos alimentos son más susceptibles a cambios, por ejemplo, la carne, el pescado, las verduras o frutas frescas, entre otros, tienen actividades de 0,98. Imagínense una carne con una actividad de 0,98. Ya de por sí, por su composición, por los nutrientes que tiene, por la sangre que tiene esa carne, ya viene con carga microbiana. Más la actividad de agua, eso ayuda a que esos microorganismos se proliferen con mayor facilidad, ¿no? Ahí también podemos ver que actividades de agua de 0,93 hasta un rango de 0,98 también se pueden formar microorganismos patógenos. Estos tipos de alimentos o los más susceptibles son, como indica ahí, los embutidos, fermentados o cocidos, los quesos de corta maduración, las carnes curadas, enlatadas, los productos cárnicos o pescado ligeramente salados y el pan, ¿no? Entonces, este tipo de alimentos con actividades en esos rangos, también va a haber crecimiento de patógenos. Lo que nosotros debemos evitar en un alimento es principalmente estos patógenos, porque estos patógenos, si están presentes en el alimento, lo que van a hacer es causar daño a la salud de una persona y ya estaría incumpliendo lo que dice la inocuidad alimentaria y estaría causando un daño. Actividades ahora de 0,85 hasta 0,93. Miren, ¿qué tipo de bacterias crecen? Los Staphylococcus aureus, que dan lugar a toxoinfecciones alimentarias. Si bien este tipo de microorganismos, ustedes ya han visto los diferentes tipos de microorganismos que hay en una materia que es microbiología general y microbiología de los alimentos, ¿no? Acá, por ejemplo, los estafilococos también pueden causar toxicoinfecciones alimentarias, ¿no? Pero dice, sin embargo, los hongos aún pueden crecer como alimentos. En este grupo podemos ver los embutidos, los jamones, la leche, etcétera, ¿no? La leche condensada tiene ese rango de actividad de agua. Ahora, cuando tienen actividades de agua de 0,60 a 0,85, las bacterias ya no pueden crecer en ese intervalo. Sí hay contaminación de microorganismos, chicos, que son muy resistentes a una baja actividad, a los que se los denomina
microorganismos osmófilos o halófilos, ¿no? Esto también ya lo han visto y puede darse en alimentos como los frutos secos, los cereales, las mermeladas y los quesos curados. Cuando tengo actividades de agua menores a 60, acá ya no hay crecimiento microbiano, pero sí puede haber algunos microorganismos que están como residentes, que permanecen hasta que se le dé las condiciones al alimento, al microorganismo y él pueda desarrollarse, ¿no? Estos pueden estar en largos periodos de tiempo, por ejemplo, en los chocolates, en la miel, las galletas o los dulces. Tampoco actividades bajas de agua, como les dije, no es una garantía de que no va a haber crecimiento microbiano. Sí va a haber, pero no van a ser, no van a causar daño a la salud de una persona cuando estas actividades estén bajas, ¿no? Por ejemplo, acá hay algunos microorganismos que se diferencian unos de otros, porque algunos producen infecciones y otros producen toxinas, ¿no? Por ejemplo, la E. coli, la Shigella, la Campylobacter, el Staphylococcus aureus, la Yersinia, Listeria, la Salmonella producen infección. Cuando yo me enfermo de salmonelosis, me da una infección, ¿no es cierto? Entonces, ahí está las enfermedades que me puede provocar. Cuando ya producen toxinas, estos microorganismos, como el Clostridium botulinum que se encuentra en los enlatados, el Staphylococcus aureus que está en los cereales, los Bacillus cereus también que están en los cereales, estos sí pueden ser motivo de intoxicación por las toxinas que me producen, ¿no? Por ejemplo, ese problema del desayuno escolar que hubo y fue motivo de noticia, pensaron que había una toxina en el alimento que podía causar ha causado esa infección en varios niños, ¿no? Que han consumido, ¿no? Podía haber un estafilococcus o podía haber también alguna otra o toxina que produzca algún microorganismo. Se ha demostrado, dice, que las bacterias pueden sobrevivir por largos periodos de tiempo, chicos, en los alimentos con actividad baja de agua. Por ejemplo, la salmonela en el chocolate está con actividades de agua por debajo o iguales a 0,30. La salmonela y el Staphylococcus aureus en la leche en polvo con actividades de agua de 0,26, ¿no? Entonces, quitarle el agua o sacarle el agua o ver la humedad no tampoco es garantía de que no va a haber microorganismos, algunas bacterias. Eso está casado de la mano en función de las buenas prácticas de higiene que yo tengo en la manipulación, en la comercialización, en el almacenamiento y en el procesamiento del alimento. Una actividad de agua, dice, no es un paso para eliminarlos, pero los organismos ahí no se proliferan, por lo menos se mantienen estables, ¿no? Por lo cual el alimento también no se va a descomponer con mucha facilidad. El crecimiento microbiano, chicos, ustedes saben que los microorganismos tienen un límite de actividad de agua, por debajo del cual no van a crecer. Entonces, estos límites de actividad de agua me permiten a mí aplicar métodos de control para la proliferación de estos microorganismos, ¿no? Por ejemplo, las bacterias no crecen en actividades o están en actividades crecen en actividades de agua de 0,91. Las levaduras en 0,88. Los mohos crecen en actividades de aguas de 0,60 y las levaduras osmófilas crecen en actividades iguales a 0,60, ¿no? Los mohos, perdón, creo que dije 0,60, es 0,70. Entonces, estos datos, por ejemplo, a mí me permiten trabajar dentro de mantener la actividad de agua de un alimento. Si yo sé que un alimento, también tengo que ver las características, porque no todos los alimentos tienen el mismo valor de actividad de agua. Pero yo sé que actividades de agua, por ejemplo, en el pan, yo tengo que evitar el crecimiento de mohos, porque esos son los que más crecen en ese tipo de alimentos.
Entonces, su actividad de agua tengo que mantenerlo por debajo de 0,70, ¿no? Para poder comercializarlos y estos no causen daño, ¿no? Acá también hay unos valores límites de actividad de agua. Esta tablita les va a permitir ver, es más visual este dato para poder ver qué tipo de alimentos están en función de las actividades, ¿no? Por ejemplo, ahí ustedes pueden observar que en un rango de 1 hasta 0,92, que está acá, hay bacterias. También las bacterias pueden, las halófilas, por ejemplo, pueden llegar hasta 0,80, ¿no? Las levaduras también están en un rango desde 1 hasta 0,90, pero las osmófilas pueden llegar hasta 0,70. Los mohos, miren, pueden crecer hasta actividades de 0,85, 84, ¿no? Y los xerófilos pueden llegar hasta 0,65. Y acá ustedes van a ver en la parte superior qué alimentos tienen ese tipo de actividad. Todos los alimentos frescos, por ejemplo, las frutas. En actividades de 0,98 hasta 0,94 están carnes, embutidos, pescados, el pan. Actividades de 0,94 hasta 0,89, 86 están el jamón, los embutidos también, los quesos. Alimentos con actividad de 0,80 hasta 0,65 están todos los alimentos de humedad intermedia, como es la bollería, los frutos secos, los cereales, harina. Miren, el café está entre 0,70 a 0,65. Y los macarrones, la leche en polvo están con actividades por debajo de 0,60, ¿no? Y acá también ustedes van a ver en esta parte de acá qué tipo de microorganismos pueden crecer en esos rangos de actividades. Clostridium perfringens en actividades que están en este rango de acá. Por ejemplo, los Staphylococcus aureus están acá, ¿no? Entonces, es más visual este cuadrito para que ustedes puedan conocerlo también. ¿Cuál es la problemática en la determinación de agua? La problemática es que hay alimentos muy variados, por ejemplo, las células, los tejidos biológicos. Por tanto, los productos alimenticios no son homogéneos, ¿no? Varía la cantidad de agua de un alimento a otro, también varía la composición de un alimento a otro. No todos los alimentos tienen la misma cantidad de nutrientes, ustedes eso lo saben. Entonces, hay una relación entre la actividad de agua y el contenido de agua que es muy compleja poder estudiar. Estos son dos conceptos y valores que son diferentes. Por ejemplo, un incremento en la actividad de agua generalmente está acompañado del aumento también del contenido de agua, pero no en una forma lineal. Esta relación de la actividad de agua y el contenido de agua a una determinada temperatura se puede observar en las isotermas de desorción o, ¿cómo se llaman? Desorción y absorción, ¿no? Entonces, a través de estas isotermas yo puedo determinar en qué grado está la actividad de agua o el contenido de agua de un alimento, ¿no? Esto también ustedes ya lo han visto. Esto es un dato que se les está recordando porque es importante tomar en cuenta. Esta es una isoterma de absorción y desorción, ¿no? ¿En qué consiste este grafiquito que ustedes están viendo a mano izquierda, ¿no? Donde nos dan rangos que están comprendidos entre 0,25 hasta 0,75 y 1, desde 0 a 1, ¿no? Por ejemplo, hay zonas, como ustedes pueden ver en la zona A, dice, la actividad de agua, que es esta zona de acá, desde 0 hasta 0,25,
está comprendido en ese rango. Esta es un agua que está fuertemente ligada en el alimento, es decir, esta agua es un poco difícil de eliminar, es como que no se le puede quitar toda el agua al alimento. Hay un agua que está ligada a las moléculas propias del alimento y esas son difíciles de eliminar, ¿no? Pero sí el agua libre que se encuentra en el alimento, esa sí yo puedo eliminar para reducir el deterioro del mismo, ¿no? Entonces, ustedes pueden observar que en este rango, en esta zona, en la zona A, que está comprendida entre 0 a 25, entonces el alimento tiene agua ligada, ¿no? En la zona B, que está comprendida de 0,25 a 0,75, que es esta zona de acá, como pueden ustedes observar, acá las moléculas de agua están más libres y esta es la que se puede eliminar, podríamos decir. Entonces, cuando un alimento está, por ejemplo, ustedes tienen el alimento seco y si dejan el producto, el alimento va a absorber humedad del ambiente. Eso se llama, esta es la curva de absorción. Luego de absorber ese alimento va a pasar a la zona C, donde las actividades de agua están comprendidas entre 0,75 y 1. Y en este lugar es donde también se encuentra el agua libre y esta es el agua que yo puedo eliminar fácilmente. Entonces, esta absorción tanto del agua que está en el alimento propio más el ambiente, entonces este alimento termina llegando a actividades de agua mayores a 0,90. A eso se llama absorción. Y la desorción es que cuando yo tengo el alimento seco, chicos, entonces igual, ¿no? Estoy quitándole el agua, igual de actividades de agua elevadas, cuando tenga el alimento, ¿no? Yo voy a someter a un tratamiento y va a llegar también a la zona a la zona B, donde yo voy a poder eliminar esa agua que tiene presente, ¿no? Y tal vez llegar a actividades de agua por debajo de 0,25, ¿no? Entonces, algunos alimentos que están secos van a absorber la humedad y otros que están húmedos con un tratamiento, yo voy a hacer que estos pierdan humedad, ¿no? Entonces, a eso se llama las isotermas de absorción y desorción. Ustedes saben que hay diferentes texturas de los alimentos. Miren, los alimentos con actividad de agua elevada tienen una textura jugosa, tierna y masticable. Como ustedes pueden ver en la imagen superior, esas frutillas son frescas, y la actividad de agua en ese producto es elevado y las características también de ella misma a simple vista se pueden reflejar, ¿no? Son jugosas, la textura se las ve brillosas, etcétera, ¿no? A diferencia que cuando la actividad de agua se disminuye en estos productos, también la textura cambia. Podemos ver que se puede convertir en una textura indeseable, donde ustedes ven, voy a guardar el chat, ya, donde ustedes pueden ver que cambia la textura de esa frutilla, ya no está brillosa, está seca, en algunos casos también puede llegar a endurecerse el alimento, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces son características que yo puedo percibir a simple vista. Fíjense también en la manzana, en esta naranja que estamos observando, ¿no? Hay diferente composición también del alimento. Por ejemplo, la actividad de agua puede, además de jugar un papel importante en lo que es la actividad enzimática,
y el contenido de vitaminas en los alimentos. Esta puede también modificar sus propiedades, además de la textura, del tipo de vencimiento de los mismos, ¿no? Ustedes pueden ver de que el contenido de vitaminas en esa naranja que ya se ha deteriorado no va a ser la misma que cuando el contenido de vitaminas que esté cuando esté fresca, ¿no? Entonces también se ve afectado, además de la textura, se ve afectado la composición misma del alimento, ¿no? Con esta imagen podemos determinar eso. Como hemos visto, hay diferentes contenidos de humedad a través de las isotermas. Se pueden obtener, se obtienen a temperatura constante ciertos valores que nos permiten a través de tablas determinar algunas características del alimento, ¿no? Puede observarse, por ejemplo, cuando hay actividades de agua mayores, entonces el deterioro se produce con mayor facilidad, ¿no? Acá dice, puede observarse que un aumento de la temperatura se traduce también en un aumento de la actividad para un mismo contenido de agua, ¿no? Debido que la presión de vapor aumenta también y en este caso hay una mayor tendencia para que los alimentos se descompongan con mayor facilidad, ¿no? Acá, por ejemplo, hay unos diferentes contenidos de humedad en un sistema donde yo, por ejemplo, tengo queso y tengo galletas, ¿no? Por ejemplo, las galletas cracker, que son las que nosotros comemos o consumimos y conocemos, ¿no? Ellas inicialmente su humedad su humedad es 4% y su actividad de agua inicialmente está 0,30. Si el envase permanece cerrado, yo mantengo las condiciones de almacenamiento, etcétera, que requiere este alimento, inicialmente esas humedades se van a quedar en 4 y en 20. Perdón, en 0,30. Si yo abro el envase, chicos, y después no guardo ese alimento en un lugar o cierro el envase o trato de que el envase esté como inicialmente se encontraba con buenas condiciones, ¿no? Si ustedes dejan la galleta crackers en el ambiente, va a llegar a absorber humedad. Por eso es que cuando la característica de estas galletas cracker, por ejemplo, es que haga yo el crunch característico. Si dejo la bolsita abierta y lo dejo un día, 2 días, van a ver que ese crunch característico de la galleta ya se pierde, porque la galleta va absorbiendo humedad y llega a una humedad del 20%. Cuando llega a esa humedad del 20%, ya no va a haber esa consistencia característica de la galleta. Y la actividad de agua de 0,30 se sube hasta 0,75. Entonces, ahí puede haber crecimiento de microorganismos. En el caso del queso, chicos, a diferencia del queso, la humedad relativa del queso inicial, del que se elabora el fresco, es 60%, porque sigue conteniendo suero, ¿no ve? Y su actividad de agua a esa humedad está 0,90. Ustedes van dejándolo, el queso va a ir desuerándose más, va a seguir perdiendo líquido, como pasa en la casa. Al final, esta va a perder tanta humedad que va a llegar hasta 30 y su actividad de agua también va a bajar hasta 0,75. Entonces, hay alimentos que absorben humedad y hay alimentos que pierden humedad, ¿no? Entonces, obviamente que las características del queso cuando ésta se va perdiendo humedad, también no son las deseadas a simple vista, ¿no? El queso se hace más duro, está más seco, uno piensa que ya el queso está pasado, ¿no ve? Entonces, esa es la diferencia. Acá también hay algunos factores que dice que influyen en la estabilidad de los alimentos. Estos factores, como ustedes pueden ver, son la actividad de agua, la temperatura, el pH, el oxígeno. Son los factores que más influyen en la estabilidad de un alimento,
¿no? Muchas reacciones químicas y enzimáticas se favorecen cuando hay aumento en la actividad de agua. Ya sabemos que el agua es la que propicia la movilidad de los sustratos, es decir, de la composición del alimento, y esta es la que participa en todas las reacciones o transformaciones, especialmente las hidrolíticas, ¿no? Acá ustedes pueden ver que en actividades, por ejemplo, en los rangos, cuando tengo actividades acuosas que están acá abajo en el eje de las X, y acá está la velocidad de reacción en el eje de las Y, ¿no? Ustedes acá pueden ver qué tipo de oxidación hay en los rangos que se establecen. Actividades de agua hasta 0,2, miren, hay oxidación de los lípidos, es decir, de las grasas. En actividades de agua de 0,02 hasta 0,7, hay oscurecimiento enzimático, actividad enzimática también se puede presentar. Y actividades de 0,7 hasta 1, miren, acá hay crecimiento de mohos, levaduras y bacterias, ¿no? Por eso es que estas actividades en estos rangos son críticos para los alimentos. Acá no va a haber crecimiento de microorganismos, nada, pero sí va a haber un cambio en el alimento porque se va a oxidar los lípidos. Acá en este rango va a haber oscurecimiento enzimático, actividad enzimática, ¿no? Entonces, pero en este rango de acá sí va a haber crecimiento de microorganismos. Los factores que influyen en la estabilidad de los alimentos. Uno es la oxidación de los lípidos, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, freímos en un sartén la papa y ese aceite ya cambia de color. Haya habido una oxidación. Se da, dice, como resultado de la acción del oxígeno sobre los ácidos grasos no saturados, produciendo un deterioro en los alimentos. La velocidad de oxidación de los lípidos mínima cuando están las actividades de 0,2 a 0,35. O sea, cuando están en esos rangos hay una oxidación lípida baja, digamos, no es muy notorio. Ahora, una disminución de la actividad de agua provoca que vamos a eliminar el agua que está en la monocapa. Y esta agua que está en la monocapa actúa como una barrera, chicos. Y cuando se elimina esa agua de la monocapa, ya los lípidos están más al ambiente, digamos, están más susceptibles, están más expuestos a la acción del oxígeno, haciéndoles que ocurra la oxidación, ¿no? Por el contrario, dice, valores más altos de este rango también pueden aumentar la velocidad de oxidación de los lípidos y también se puede producir deterioro en el alimento, ¿no? Entonces, tampoco es una garantía que cuando hay actividades bajas de agua, no está libre el agua de la monocapa del alimento y el deterioro por oxidación de lípidos se hace de manera lenta. Pero cuando ya están valores altos de oxígeno, los rangos están altos, de actividad de agua, entonces esta velocidad puede acelerarse, deteriorando a los alimentos. Otra es el oscurecimiento no enzimático, lo que se llama el pardeamiento no enzimático, que dice que aumenta con la actividad de agua alcanzando su velocidad máxima de desarrollo entre valores de 0,5 a 0,7 de actividad de agua. En esos rangos vamos a poder observar un oscurecimiento no enzimático, ¿no? Esto debido a que el rango sobre el cual la velocidad disminuye, a que el agua es un producto de la reacción de pardeamiento no enzimático. Y esto ustedes pueden ver cuando pelamos una manzanita, ¿no? La dejamos al ambiente y van a ver que va haciéndose un poco más café, ¿no? Y la actividad enzimática por sí misma, dice, el deterioro de las reacciones enzimáticas se debe a que los alimentos tienen enzimas en su composición, ¿no? Que pueden ser constituyentes normales de los alimentos
y comienzan a manifestarse a partir de valores de 0,2 de actividad de agua, ¿no? Las enzimas que están presentes en los alimentos también pueden ayudar al deterioro, ¿no? Cuando están en valores menores a 0,2, el alimento se mantiene en buenas condiciones. Cuando están los alimentos de 0 a 2 y va aumentando, el aumento también va, la actividad enzimática en el alimento también se va aumentando hasta que superan los valores de actividad de agua de 0 a 100, ¿no? Nosotros sabemos que las enzimas están formadas por proteínas. Estos son sustancias que aceleran o catalizan las reacciones. Un catalizador es aquel que acelera las reacciones en el organismo, ¿no ven? Y por último vamos a ver que hay factores que influyen en la estabilidad de los alimentos. Estos factores se deben al desarrollo de microbiano. Ustedes pueden ver en esta imagen que los alimentos frescos con una actividad de agua alta son los que están más expuestos a la proliferación de microorganismos, ¿no? Es decir, entonces que la actividad de agua tiene mucho que ver con el crecimiento microbiano, ¿no? Ustedes pueden observar y ya hemos visto que cuando las actividades de agua están entre 0,85 a 0,90, crecen levaduras, encuentran las bacterias. En actividades de agua de 0,88 están las levaduras, 0,80 hongos, ¿no? Y lo que hacen es deteriorar el alimento. Ustedes pueden ahí ver una imagen de un alimento que ya está deteriorado, ¿no? Ese es el tema de hoy que tenía que terminar, chicos. Esto se los voy a pasar al grupo. Nos queda 1 minuto para que se acabe el Zoom. Acá vamos a quedar, ya nos veríamos la siguiente clase. Esto se los voy a pasar al grupo de WhatsApp para que ustedes tengan esta información. ¿Han colocado todo su nombre y su registro en el chat del Zoom? Ya. Bien, Nazarena, gracias por responder. Bien, chicos, acá vamos a quedar. Yo nuevamente tengo defensa en la biblioteca a las 8:30. Acá voy a dejarles con este tema y nos veríamos la próxima semana. Que tengan un buen día y estén bien, chicos. Que tengan un buen día, ingeniera. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, ingeniera.